Un saludo amigos y bienvenidos a otro programa más de Hoy Te Hablo Te. Y ahora sí voy a empezar con la serie donde empiezo a explicarle un poco los emuladores a utilizar según el sistema que quieras emular. Voy a empezar con la Nintendo y la Super Nintendo. Así que en Hoy Te Hablo te hablo emulación, Nintendo y Super Nintendo. Uno de los motivos por los que inicio con esto no es por nada en particular, sino porque considero que estas dos consolas son posiblemente una de las más icónicas hechas, ¿no? Junto con quizás la Sega Genesis, Mega Drive, como se le conoce en otros sitios. Y bueno, simplemente quise empezar por estas dos. Podría haber empezado por la Atari 2600, por el PC o por la handheld, pero decidí iniciar por acá. Bueno, decir que obviamente la Nintendo o NES o Family, como se le conoce también en Japón, es un sistema de 8 bits que, bueno, tuvo una colección de juegos increíble. Muchos crecimos con ella. Fue una de esas consolas que, bueno, que inició toda la revolución de los videojuegos. Entonces, una de las cosas que hay que mencionar, tengo aquí mi librito, una de las cosas que hay que mencionar siempre es que en la emulación hay varios modos de emular, ¿no? Uno de ellos, como mencionaba, era lo que ellos llaman High Precision, es decir, alta precisión, precisión media, Cycle. Cycle significa ciclo y ya les explicaré más adelante qué significa en este caso. Y entonces, bueno, como les comentaba, mientras más alta sea la precisión de emulación, más exacta, más fiel es a la máquina original y es, digamos, una representación más exacta de lo que la máquina original habría presentado en la misma situación. Muchas veces algunos emuladores utilizan lo que se conoce como hacks para poder emular un juego, es decir, para digamos, acelerar o que funcione más rápidamente. A veces un juego pide una instrucción y se devuelve una respuesta, ¿no?, al sistema, pero a veces los que están haciendo el emulador pues se saltan algunas instrucciones porque resulta que saltando esas instrucciones aceleran el proceso de emulación y el resultado en teoría es el mismo, pero entonces cuando ese juego hace exactamente lo mismo, o pues digamos otro juego que requiere el mismo tipo de instrucciones, pero en este caso tiene que ser más preciso porque pasa por otro, digamos, otro proceso, entonces la respuesta que obtienes, como está obviando algunos pasos, no es exactamente lo que esperaba, pudiendo generar así algunos problemas y que la emulación no sea exacta. Por ejemplo, algunos emuladores te dan la opción de acelerar el juego y entonces en algunos momentos donde el juego, por ejemplo, se volvía lento porque había muchos sprites en pantalla, este no se vuelve lento, sino que sigue como si nada porque tiene más poder de emulación, por ejemplo, o porque las instrucciones que normalmente tendría que ejecutar la Nintendo no las está ejecutando. Entonces allí pareciera que hay una ventaja porque el juego va más rápido, pero entonces en algunos juegos donde quizás se espera eso, ¿no?, por ese tipo de instrucciones, entonces el juego va más acelerado de lo que debería ir. Entonces es importante que entendamos estas diferencias. El motivo es este. Por ejemplo, en los emuladores de Nintendo, empecemos por Nintendo. Yo el primer emulador que jugué, que utilicé hace muchísimos años, se llamaba Nesticle. Y era un emulador bastante sencillo. Interfaz gráfica, abrías la ROM y el juego se ejecutaba. Tenía muchos problemas con algunos juegos porque el modo en que la Nintendo funciona, aunque no lo crean, es bastante más complejo de lo que parece, porque la Nintendo funciona con una serie de sprites y muchas veces, y como hay una limitación en los colores, entonces muchas veces un sprite o un personaje, por ejemplo Mario, podría estar compuesto en realidad de 4 sprites que se movían al unísono, y estos iban, digamos, está el sprite de adelante, el sprite del medio, el sprite trasero. Entonces todo esto genera que tengas que saber cómo manejar el mapeado que se hacía a la memoria para el llamado de los sprites. Y entonces obviamente cuando esto ocurría, si tu emulador no era, digamos, preciso, ocurría que algunos juegos no funcionaban bien o que algunas cosas se veían mal o no estaban cargadas correctamente. Pero bueno, como decía, al inicio el Nesticle fue toda una revelación, era uno de estos, decía, wow, ahora puedo jugar a muchos de los juegos. La música
siempre ha sido una de las cosas un poco más complicadas de emular de la Nintendo, y el NSTIC le hacía un trabajo medianamente decente. Sin embargo, uno de los emuladores que yo recomendaría muchísimo, porque es uno en estos casos de los más precisos, de los más exactos, se llama Nintendulator. Y es que el Nintendulator no tiene muchísimas opciones. Tiene las básicas: configurar control, música, desacelerar el juego, save state, que era lo que les comentaba de salvar la memoria. Básicamente eso y ya está. Creo que tiene solo una opción para el video, que es el interlineado, que es dejar una especie de línea muy fina negra entre digamos, cierta cantidad de líneas, en modo de darle un poco ese efecto parecido a la televisión, ya que la televisión CRT tenía interlineado. Pero el Nintendulator, además de ser uno de los emuladores más activos en el momento, es decir, sigue su proyecto, es muy cercano a la máquina original. No he encontrado un juego que me haya dado problemas, y su emulación es muy precisa. Y una de las cosas que hay que tener en cuenta es que el modo en que funcionaba la Nintendo es que no le enviaba una señal RGB al televisor. Entonces el televisor interpretaba lo que recibía y lo mostraba. Entonces cada televisor tenía como una manera un poco distinta de interpretar los colores. Entonces un juego no se iba a ver igual en dos televisores distintos. Entonces no hay como un consenso exacto entre cómo deberían verse los juegos de Nintendo. Entonces muchos de estos emuladores, cuando tú escoges el tipo de paleta que usabas, NTSC o PAL, cambia un poco la tonalidad del color. Pero no solo con NTSC o PAL, sino hay emuladores que tienen más opciones, y en donde puedes escoger, digamos, más colorido, menos colorido, un poco para que tú coloques el juego un poco como tú lo recuerdas cuando lo jugaste, porque eso va a depender del televisor que tú utilizabas en aquel momento. Esto ya cambió después con los diferentes sistemas. A partir ya de la Super Nintendo, la Super Nintendo enviaba señales RGB, y el televisor no tenía que interpretar eso, sino que mostraba lo que recibía. Otros dos emuladores que yo recomendaría, porque bueno, ya saben, siempre algún emulador no es perfecto, entonces bueno, puedes ir a otro que quizás ese sí funcione bien, es el Nestopia. El Nestopia es un emulador que no tiene la precisión que tiene el Nintendulator, pero que funciona también bastante bien, y que en líneas generales no deberías tener problemas para ejecutar la mayoría de los juegos. Es un juego que es un emulador que tiene muchísimas opciones, también tiene los save state, tiene opciones gráficas, y en general funciona muy bien. Y por último, el último que recomendaría ya como opción ya un poco tercera, en el sentido de que bueno, si no te funciona en ninguno de estos dos, o quieres ejecutar, no sé, ROM hackeadas u otro tipo de cosas, pues puedes usar el FCEUX. No sabría cómo lo pronuncian, yo lo diría el FCEUX, pero seguramente no sea así. En todo caso, este es uno de los emuladores de la lista que funciona bastante bien, pero es uno de los más imprecisos. Te puede dar muchos errores a la hora de ejecutar algunos juegos, pero en línea general funciona bastante decentemente. Una cosa que hay que comentar es que la Nintendo solía ocurrir mucho el borde. Como saben, estaba hecha para juegos en 4:3, o sea, para televisores 4:3, o sea, los cuadrados, no para los nuevos. Pero en todo caso, hay una cosa que se llamaba overscan en los televisores viejos, que era el hecho de que tu televisor en realidad ocultaba como 2 centímetros de la parte superior, inferior y de los lados del televisor. El motivo por el que sucedía esto es porque cuando el formato se creó, el broadcast, el formato, digamos, la emisión de señales de televisión vía antena, dependiendo de la situación, dónde estabas tú en el planeta Tierra, ¿ok? Debido a ya saben, a la magnetización de los polos y todo eso, la señal pues se distorsionaba un poco, y entonces en algún televisor la señal salía un poco movida hacia la izquierda, en otro salía un poco hacia arriba, en otro un poco hacia abajo. Entonces el problema era que si tú no enviabas la señal perfectamente abierta, el televisor la recibía perfectamente completa, en algunos casos ibas a notar que tu televisor le faltaba un pedacito del lado derecho donde no había nada, y te perdías un pedazo del lado izquierdo, porque
porque la señal estaba un poco movida. Entonces, para evitar eso, lo que se creó fue lo que se conoce como overscan, que no es más que otra cosa que una pérdida de espacio de arriba abajo que están tapados por el mismo televisor, la pantalla, de manera que no importa cuánto se moviera la imagen, porque siempre era poco, a ti siempre te iba a parecer que la imagen estaba completamente centrada. Entonces, esto también jugó parte fundamental en la Nintendo, y entonces hay muchos juegos que a veces tienen como un pequeño borde sin colores y sin sprite que se va moviendo contigo. No es un error, es que en teoría eso debería haber estado tapado por el televisor, pero como aquí lo estás viendo completamente limpio y puro, entonces pues lo ves así, ves eso que no deberías haber visto. Además tienes también otras opciones, por ejemplo el Nestopia tiene algunas opciones, y el FSS, donde puedes emular cómo se vería los juegos en un televisor CRT. En el caso, por ejemplo, de los emuladores, si no colocas ningún filtro, vas a ver lo que se llama el Pixel Perfect. Pero te vas a dar cuenta, quienes han jugado con la Nintendo, que no parece verse tan bien, o que se ve más cuadriculado de cuando lo veías en tu televisor CRT. Y el motivo es porque los píxeles de los CRT eran diferentes a los que conocemos actualmente. Funcionaba con un barrido y no necesariamente con píxeles como conocemos en la actualidad. Y además, siendo un televisor hecho de fósforo, digamos, donde se disparaban fotones a la pantalla, donde se disparaban partículas a la pantalla para generar la imagen, estas al mismo tiempo creaban la luz, pues se mezclaba un poco con los píxeles aledaños, no era perfecto. Entonces esto generaba que la imagen diera la impresión de ser mejor de lo que realmente era, a pesar de que en realidad eran desperfectos. El efecto general lo que hacía era dar la impresión de una imagen más nítida de lo que realmente eran. Entonces en los juegos, cuando juegas Nintendo en un CRT, da la impresión de que se ve mejor que en tu monitor LCD. Bueno, y el motivo es ese. Entonces muchos de estos emuladores tienen la opción de video, opciones para que tú emules una especie como con salida RGB, salida Super VGA, Super Video, salida normal. Y entonces eso le agrega como ese efecto para que dé la impresión de que es un monitor CRT. A algunos les gusta más, a algunos les gusta menos. A mí, dependiendo el emulador y el efecto, yo por ejemplo en el main lo uso muchísimo porque lo configuré de manera tal que me parece que se ve exactamente igual como los viejos CRT. En cambio, en algunos de los emuladores de Nintendo le agregan demasiado efecto que a mí no me gusta. Entonces depende un poco de la persona, de ti como jugador, y del emulador en sí mismo. Los juegos, les voy a mencionar 10 juegos que yo diría que se tienen que conocer de la plataforma. No es un top, no son los mejores juegos, sino es una variedad de juegos escogidos para que te hagas una idea de lo que era la plataforma como tal. Evidentemente son juegos buenos, pero no es un top. No tiene nada que ver con un top ni los 10 mejores juegos de la plataforma, sino es más bien para hacerse una idea general de lo que era el sistema como tal, ¿ok? Para que tengas aquellos que lo han jugado, que están, oye, me gustaría un poco conocer los juegos de Nintendo, hacerme una idea. Estos son 10 juegos que yo recomendaría en general para que los pruebes. Bueno, Super Mario Bros. 1 tienes que probarlo porque es lo que, digamos, creó el boom Nintendo. Super Mario Bros. 3 es probablemente una de las mejores plataformas de la historia de los videojuegos y donde se perfeccionó la fórmula. Contra, un juego de acción a todo nivel que me gusta mucho más que el segundo. Castlevania 3. El primer Castlevania es mítico y es muy bueno, pero es un juego con una dificultad extremadamente elevada, muy lineal, mientras que Castlevania 3 mejora la fórmula en todos los sentidos, dándote varios personajes secretos a descubrir, y aunque la dificultad es elevada, me parece que está mucho mejor ajustada que el primer Castlevania. Luego tenemos el Legend of Zelda. Bueno, es un juego que es el que nace, el que crea la saga, con el que se inicia y con el que debería sin duda alguna probar cómo nace esto. Es un juego que es de verdad muy grande para ser un juego de 8 bits. Yo recuerdo cuando lo jugué, me dejó de verdad como que wow, esto es otra cosa, y así ha sido la saga de entonces. Metroid, no puede faltar que pruebes el Metroid porque es sencillamente un grandísimo juego que demuestra las potencialidades que tenía la Nintendo y las capacidades creativas de la Nintendo de la época. Luego tienes el
TMNT 3, es decir, Teenage Mutant Ninja Turtle 3, las Tortugas Ninja 3, Project Manhattan, si no me equivoco se llama. Había un primer Tortugas Ninja, pero desde mi punto de vista no es de los mejores. Es un juego increíblemente difícil, el primero, que además de su extrema dificultad no es satisfactorio. Para mí es un juego que tiene muchos problemas. El Tortuga Ninja Teenage Mutant Ninja Turtles 3 se acerca mucho más a lo que fue el juego de arcade. Es un juego para Nintendo donde tú además puedes jugar 2 personas y vas combatiendo estilo Double Dragon en scroll lateral, y la verdad está muy bien hecho y gráficamente es de verdad un portento. Luego no puedes dejar de probar Mega Man 2, que es otro de esos grandísimos juegos de la Nintendo. Y por último yo recomendaría el Punch Out, que es otro juego más que de la verdad complementa muy bien todos estos otros juegos que he mencionado. Me he dejado muchísimos juegos por fuera. Fue difícil hacer una selección porque, como le digo, la Nintendo tiene una cantidad de juegos excelentes. Pero yo lo que quería con esto es que si ustedes quieren un poco conocer la historia de Nintendo, estos son juegos que te van a dar una idea general de lo que es el sistema. Pero hay muchos otros juegos. Dejamos juegos de Kirby, juegos de nave, que de verdad vale la pena y que hay que mencionarlos. Pero bueno, estos son los que creo que te pueden dar una introducción a lo que es el sistema de Nintendo. Ahora sí, también dicho esto, tengo una picazón en la nariz extraña. Vamos a pasar a la Super Nintendo, que nunca he ocultado, es mi consola favorita de todos los tiempos, por lo que se podrán imaginar que cuando descubrí, y como dije anteriormente, mi primer contacto con el mundo de la emulación fue a través del software, el ZSNES. Yo quedé completamente alucinado, quedé así como, Dios mío, esta es la revolución, ¿qué es esto? O sea, ya era la época de la PlayStation, y a pesar de que yo estaba muy contento con la PlayStation y todo, pues siempre estaba como muy dolido de que habían tantos juegos de Super Nintendo que no había podido probar. Era un momento que estábamos muy lejos de toda la distribución digital que tenemos ahora, y cuando conocí el ZSNES, pues como dije, mi mente hizo así, y bueno, fue un descubrir. En ese momento me parecía que no podía haber nada mejor que ZSNES y que era perfecto, pero con el tiempo te das cuenta de que es un emulador que tiene muchísimas fallas, que muchos juegos no van correctamente, que utiliza demasiados hacks para hacer correr los juegos, que los timings están mal. Pero no es una crítica, a mí me parece que estuvo muy adelantado a su tiempo. Lástima que está completamente se abandonó hace ya 10 años más o menos, no sale absolutamente nada. Y es una lástima porque de verdad que es un grandísimo emulador, y de haber continuado hubiera quizás logrado muchas cosas. Pero bueno, es lo que tiene. Y nada, no recomiendo, a pesar de todo esto, el ZSNES ya hoy en día, más que como una curiosidad para conocer pues lo que fue en su momento. Era un emulador de 2, por lo que eso también le agregaba muchos puntos en una época en donde empezábamos a correr Windows. También luego salió la versión de Windows, pero inicialmente nació como un emulador de DOS, que funcionaba bajo DOS. Sin embargo, para mí en este momento, y quiero hacer una pausa antes de entrar aquí, hay un emulador o una especie, no diré que es un emulador, pero es una especie de front-end, de sistema que quiere abarcar todos los llamados RetroArch. Miren, yo les voy a decir algo, yo me considero bastante culto en cuanto a manejar incluso sistemas complejos. Yo en mi trabajo me toca manejar sistemas Linux, me toca hacer configuraciones diferentes en Linux, me toca colocar servidores donde lo único que hago es línea de comando, y sin embargo RetroArch me parece uno de los sistemas más complicados que he visto. Me parece completamente innecesario la mayoría de la forma en que funciona. Me parece que la idea es muy buena y lo que se está gestando detrás está muy bien, pero a día de hoy, honestamente, yo no lo recomiendo. O sea, no lo recomiendo no porque sea malo, sino porque yo no sabría ni por dónde empezar, porque lo he intentado varias veces y me parece en extremo complicado. Por lo que, por ahora, yo prefiero utilizar mis emuladores por separado en vez de utilizar el RetroArch. Habiendo dicho eso, les comento que son solo 2 los emuladores que yo puedo recomendar para Super Nintendo. El primero de ellos es el SNES 9X. Es un emulador que aún a día de hoy se sigue programando,
La última versión es la 1.53, que salió hace muchísimos años, pero hay lo que se llaman las nightly builds, que son unas pequeñas modificaciones que se hacen cada día por programadores voluntarios, disculpe que no recordaba la palabra, que ofrecen su tiempo a programar y a mejorar el emulador. Yo diría que su avance ha sido bastante lento, a pesar de que hoy en día el 90-95% de los juegos funcionan sin ningún tipo de problema, y tiene toda una serie de funciones interesantes, como es el NetPlay, es decir, es la posibilidad de que tú puedas jugar online con otra persona al mismo juego. Evidentemente el juego tiene que tener al menos 2 personas, es decir, tú juegas contra 3, por ejemplo, y lo pones de 2 players, y el otro jugador va a ser el player 2 y tú vas a ser el player 1, aunque no estén en la misma consola. Tienes los save state, como siempre. Tienes la posibilidad de agregar shaders. Shaders son unas instrucciones que le dicen a la tarjeta de video cómo agregar efectos de postprocesamiento en muchos casos. Y en este caso, muchos de estos efectos de postprocesamiento son para imitar, como dije anteriormente, la función de cómo se vería en un CRT. Pero usando shader y la GPU, la aproximación es mucho mejor y más exacta de lo que era con las versiones de Nintendo o de los software de Nintendo, que normalmente usan esa emulación vía directamente el software. Aquí no, aquí utilizan shader. En muchos casos tienes que bajar de internet librerías de shader que puedas usar para poder cargar ese tipo de efectos. Hay, por ejemplo, shaders que se encargan de agrupar colores parecidos y hacer de todo, de manera de hacer un difuminado mejor de la imagen, mejorando en algunos casos la imagen original de la Super Nintendo. Quienes son puristas preferirán utilizar la menor cantidad de efectos posible para tener la imagen tal cual se veía en una Super Nintendo. Yo en mi caso normalmente suelo agregar scanlines y algún filtro para que parezca más un CRT, sin arruinar mucho la imagen. No me gusta tampoco exagerar. Entonces el SD9X es muy bueno, sobre todo considerando que la Super Nintendo tenía tenía en su poder, siendo de cartucho, la posibilidad de agregar chips adicionales de procesamiento. Tal era como se utilizó en Star Fox con el chip Super FX y como se utilizó en los Mega Man con el chip CX, si no me equivoco, 1, CX2, que se utilizaban para en Mega Man X2 y en Mega Man X3 para algunos pequeños efectos tipo polígonos que ya se empezaron a utilizar. Bueno, para poder hacer eso, ya que la Super Nintendo no tenía suficiente poder, se agregaron chips adicionales. Entonces, pues cuando se hace la emulación y tú emulas la Super Nintendo, tienes que agregar también aparte la emulación de chips que venían integrados en algunos cartuchos. Entonces el Super NES 9X, hasta donde yo sé y los he probado, funcionan todos los chips, tanto el de Star Fox como los de Capcom, como el utilizado, que creo que era el de DSP, DS1, utilizado en el Super Mario RPG. Sin embargo, en la Super Nintendo hay el emulador, la madre de todos los emuladores para mí, que es el conocido como BSNES o también conocido como Hygan. Este emulador es Cycle, se considera exacto por ciclo, es decir, es exacto a la máquina original. Es decir, este emulador es básicamente en software la exactitud de lo que fue la Super Nintendo. No hay un emulador, hasta donde yo sé ahora, para ninguna consola que tenga la precisión de este emulador. Este emulador funciona perfecto. Es decir, si tú cargas una ROM en este emulador, tú puedes tener la certeza de que todo lo que ocurre en pantalla es exactamente lo mismo que hubiera ocurrido si estuvieras jugando con una Super Nintendo real conectada. Así de exacto es este emulador. Y es tan exacto que para funcionar correctamente necesita procesadores de más de 3 GHz. Se recomiendan incluso Core 2 Duo, que obviamente hoy es más que un estándar, pero imagínense que estamos hablando de que la Super Nintendo es una máquina que funcionaba a una cosa como 3 MHz. Y entonces aquí llegamos y tenemos que para emularla perfectamente necesitas un equipo que funciona a 13.000 MHz. Y eso es el por qué es tan difícil hacer la emulación perfecta. Es decir, como lo hace él. Para hacer algo así con una Wii o con otra cosa, no tendríamos equipo suficiente para hacerlo. Por eso otros emuladores como Dolphin o como otros sistemas, pues utilizan
no utilizan lo que se llama el accuracy por ciclo, sino la interpretación de lo que está allí. Intentan acercarse lo más posible, pero sin ser exactos, porque eso requiere de gran capacidad de procesamiento. Entonces utilizan traducción de funciones, traducción de instrucciones para buscar lograr el mismo efecto, ¿ok? Porque no es que después es diferente, no, se busca que sea exactamente igual, pero obviando un poco la exactitud del procesamiento o buscando vías alternativas que sean más rápidas de la original. Entonces, bueno, en estos dos casos, estos dos emuladores son los únicos que yo recomendaría en este momento para que sean utilizados con la Super Nintendo, porque te dan exactitud y son exactamente lo que necesitas, y no quiero que necesites algo más para jugar a estos emuladores, a la Super Nintendo. Los juegos que yo recomendaría para la Super Nintendo para tener son el Super Mario World, el Chrono Trigger, para que tengas una idea de uno de los mejores action RPG de la historia, el Final Fantasy VI, el Zelda A Link to the Past, que es una obra maestra, el Super Metroid, y yo sé que estoy repitiendo, digamos, son continuaciones de juegos de la Nintendo, pero háganme caso. El Donkey Kong Country 2. El 1 fue el que introdujo y fue una revolución y un gran juego, pero para mí el 2 es el mejor juego. De los tres, sacaron Donkey Kong Country 1, 2 y 3, les digo que el 2 es en general, no solamente gráfico y musicalmente hablando, el mejor, sino jugabilidad y todo, es el más balanceado y completo de todos. Luego tenemos el Super Street Fighter 2, que es posiblemente uno de los mejores juegos de lucha que se han hecho. Y la versión de Super Nintendo es increíble considerando las limitaciones del sistema. De verdad es muy recomendable y pueden verlo para que se hagan una idea de, a pesar de los recortes que tuvieron que hacer para que el juego funcionara y que no es exacto a la recreativa, pero se parece muchísimo y los recortes son, la verdad, son aceptables considerando, ¿no? Luego el Star Fox, por supuesto, que fue una revolución y es uno de esos juegos que utiliza el chip Super FX. Y por último, todavía tenemos Mega Man X, que, bueno, introdujo Mega Man a toda una serie nueva, donde ya no era Mega Man, sino Mega Man X, que ocurre en el futuro y tiene nuevos personajes, y gráficamente y musicalmente era un espectáculo recomendado, tienes que jugarlo. Y por último, el TMT4, Tortugas Ninja 4, Tortugas en el Tiempo, Teenage Mutant Ninja Turtles 4, Turtles in Time. Y lo increíble de esto es que este juego salió casi al mismo tiempo que el de la Nintendo, que es el 3. Y lo recomiendo enormemente porque es posiblemente uno de los mejores beat 'em up que hay para la Super Nintendo, a pesar de que tuvo muchos. Y este fue uno de los que salió inicialmente con la consola. La verdad es que es muy bueno, muy completo. Se puede jugar de 2 personas y es una de las mejores excusas que hay para tener una Super Nintendo. Entonces, estos son los juegos que les recomiendo. Los emuladores que les recomiendo son el PSNES Hygan, que cambió de nombre en algún momento, así que lo puedes encontrar tanto por PSNES como por Hygan, o el Super NES 9X, que tiene más opciones pero es menos preciso. En todo caso, con cualquiera de los dos no creo que vayas a tener ningún problema. Y bueno, esas son mis recomendaciones. Este es el primer episodio de la serie de emuladores que estoy haciendo y hemos tratado acerca de Nintendo, NES y Super NES, Super Nintendo. Espero te haya gustado el episodio. Nos vemos en un próximo episodio y nos vemos en una próxima oportunidad en Hoy Te Hablo De. Si te gustó, como siempre, suscríbete, dale a like. Hasta luego.